Estamos transitando el segundo y tal vez el último bloque con el profesor en letras, Rafael Sevilla. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andas, Juan? Soy licenciado en letras, así que Sí, profesor. Sí. Pero estás haciendo la licenciatura. Estaba haciendo algo que ya abandoné, pero... ¿Por? Son muchas cosas. Muchas cosas. En algún momento lo vas a retomar. Seguramente, sí, seguramente. Rafa, seguís con las cátedras bailables, que hasta ahora han dado un resultado. Hubo dos. Exactamente, hubo dos. Martín Coan y Celo Almada. Celo Almada, las dos muy, pero muy buenas. Lo de Martín Coan fue increíble y lo de Celo Almada también. Sí, fue muy bueno. Sí, fueron obviamente dos modalidades distintas. No, absolutamente. La de Martín fue una clase, bueno, él es un académico, fue de una clase, las famosas clases magistrales. Sí. Y después lo de Celo Almada tuvo otra modalidad, que era una modalidad con preguntas, con ida y vuelta, más una especie de conversación con el público. Estuvo muy bien, así que me parece que sí, además hay una cuestión que la gente se va contenta y además va mucha gente, inclusive que queda gente parada, que eso por lo menos habla bien de la gente que viene, ¿no? Digamos que se ha generado un pequeño circuito, así que ahora, bueno, retomamos con... Bueno, falló Ramos. Falló Ramos, sí, después de un fallido, obviamente externo a nosotros, que digamos, que sobre la marcha nos enteramos que... ¿Piensa venir o ya lo dejan para el año que viene? Sí, para el siglo que viene, ¿no? Para el siglo que viene, claro. Y bueno, esta es este sábado, como de costumbre, todos los sábados, esta correspondería a agosto. Sí. Y es Cecilia González, literatura y periodismo. Literatura y periodismo, exactamente. O sea, ¿cómo, digamos, conocés más o menos lo...? Sí, la lógica de Cecilia González va a ser un poco más o menos similar a la de Celo Almada, en el sentido de la modalidad de cómo va a ser la charla, que va a ser con preguntas, un poco como para generar disparadores para empezar a dialogar con el público. Cecilia González, obviamente hay que decirlo, es mexicana. Ella vino en el 2002, si no mal recuerdo, a hacer un trabajo de investigación periodística. Ella trabajó mucho y trabaja mucho con lo que es el narcotráfico, tiene un trabajo de investigación muy profundo en ese área. Y bueno, se quedó a vivir en Argentina. Entonces hay como una cualidad que tiene ella que me parece que al ser de afuera ve mejor, tiene una mirada mucho más precisa, mucho más incisiva en algunos aspectos sobre lo que sucede en la Argentina. Me explico, puede tomar una cierta distancia, puede desprenderse, puede mirar desde afuera sin tanto apego a determinadas cosas, pero sí tomando partido, que me parece muy importante y muy interesante. Así que el panorama o la expectativa es muy buena. Además, acá en Venado el periodismo siempre genera la sensación de expectativa. Inclusive está la carrera de periodismo en la Dante Alighieri. Me parece que no es algo ajeno a Venado el periodismo, es algo inclusive que todo el tiempo se discute. Y también nos va a servir para pensar de alguna manera cómo se construye la ficción en la literatura y cómo se construye la ficción o la verdad, cómo se construye, porque al fin y al cabo también es una manera de construirla en el periodismo. ¿Y vos qué opinás? Digo, ¿el periodismo es una suerte de literatura menor, un género menor de la literatura? Yo no sé si... No creo, pero lo que sí creo es que de alguna manera se construyen de la misma manera, digamos. ¿Qué quiero decir? Voy a ser breve y tratar de ser no tan académico, llamémosle. La literatura, la ficción se construye como se construye una verdad, digo. Para mentir, cuando vos mentís, digo, esto lo decía Bernardo Castillo. Bernardo Castillo decía básicamente, tiene un libro llamado El oficio de mentir. Vos cuando haces literatura estás mintiendo, estás creando una mentira. Vos para crear esas mentiras... Vos solo dijiste, me acuerdo, en tu primera cátedra a la gorra, hablaste de eso. Puede ser, tiendo a repetirme. No, lo dijiste como una de las fuentes donde el que escribe el futuro literato recurre, no siempre transcribe la verdad, sino que va... Sí, exactamente. Inclusive Contate lo de un chico de
de teoría. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Alrededor de eso. Sí. Pero bueno, eso, digo, Pablo Ramos también después tenía un blog antes cuando empezaba a escribir que se llamaba La arquitectura de la mentira, hablando de la literatura. Digo, vos estás creando una mentira, vos estás con el lenguaje, estás creando una mentira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos, la verdad, tiene la misma estructura que la mentira, que la ficción. ¿Me explico? Entonces vos cuando construís... Para el que escribe. Entonces cuando vos estás escribiendo una verdad, también estás escribiendo de alguna manera tu verdad. ¿Me explico? Entonces hay una realidad en que hoy en día pensar el periodismo como algo objetivo me parece que ya no existe, al menos que sea un hecho policial, me explico, pero ni siquiera, ni siquiera, porque un titular un titular puede ser rápidamente bastardeado, digo, por nosotros lectores, decir, bueno, esto no puede ser de esta manera, y que no puede ser de esta manera es que entran todo en discusión. Entonces me parece interesante pensar cómo se construyen esas estructuras que nosotros damos por obvio, y cómo de alguna manera están vinculados. No sé bien, sinceramente, en qué sentido cómo va a vincular la literatura Cecilia González con el periodismo. Ella es muy amante de Cortázar, es muy amante de la literatura contemporánea. Ella inclusive tiene posiciones tomadas. Ella hace poco había dicho que ella dice que las dos mejores escritoras argentinas son Mariana Enríquez y creo que Cedro Almada, si no me olvido. Pero cuando ella decía eso, decía, bueno, estoy diciendo escritoras, pero digo, en general, no digo, porque si no, también hablando de cuando vos decís, bueno, ¿y los escritores cuáles son los mejores? No, ella dice escritoras, son las mejores argentinas, ¿viste? Entonces tiene una lectura ávida en términos literarios, no solamente se apega a eso, así que me parece que para entender el mundo también es necesario leer un poco de ficción, para entenderlo de otra manera, digo, ni mejor ni peor, pero te permite otro tipo de mirada, una mirada a lo mejor desde un margen, desde un costado, una mirada distinta. Está bien. Y en el caso, vamos a hacerlo opinar a Rafael Sevilla sobre lo que acabas de decir. Cuando el periodista escribe, vamos a insistir sobre eso, el periodista, cuando el periodista escribe y también está inventando en esta suerte de tomarle a la literatura lo que decía Belardo Castillo, esto de que toma la mentira y después la va ficcionando. Vos decís que ahí ya no solamente aparece eso para armar mejor el artículo, sino que además hay una intencionalidad manifiesta, porque el tipo está informando, no está escribiendo una novela. Evidentemente ahí está mintiendo, está haciendo un cara dura, claro. Eso principalmente. Pero de alguna manera, vos cuando construís una verdad, sea la verdad en términos literarios, una verdad en términos periodísticos, en términos de hechos puntuales, vos estás utilizando, el lenguaje es un acto lúcido y voluntario. Entonces depende de vos cómo elegís el lenguaje, es como vos estás dando a entender, digamos, cómo construís sentido en última instancia. Esta famosa discusión, recordás, la placa de crónica esa, se murieron 2 personas y un boliviano, esa vieja placa de crónica, bueno, que no se dejaría de gracia, pero que de alguna manera, todo el lenguaje demuestra detrás una ideología, todo el lenguaje demuestra detrás, subyace una forma de concebir el mundo. Entonces no es lo mismo que diga se murieron 3 personas, que se murieron 2 personas y un boliviano, o inclusive que vos digas se murieron 2 argentinos y un boliviano, como haciendo la diferencia. Me explico ahí. Por ejemplo, yo siempre cuando hablamos de esto, de cómo el lenguaje de alguna manera devela la ideología de cada persona, cuando vos, si vos escuchás a alguien decir bolita para referirse a los bolivianos, vos rápidamente te reconocés que ese es un discurso xenófobo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo elegís las palabras y cómo las ordenás? La sintaxis, esto que nosotros estudiamos como el ordenamiento de las palabras, el ordenamiento de las oraciones, el ordenamiento de las palabras en una oración, que lo que es la sintaxis. Belardo Castillo, para seguir con quien veníamos hablando, él dice que es una forma de concebir el mundo, que no es lo mismo decir una cosa que decir la otra. ¿Me explico? Por más que estés diciendo en primera instancia lo mismo, de fondo estás diciendo otra cosa. Nosotros hoy rápidamente podemos verlo con los titulares sobre los femicidios, por ejemplo, o los titulares sobre, hace poco en La Nación había salido un titular que decía padre embaraza a una nena de 12 años. Y claro, lo que vos veías rápidamente en las redes sociales era la corrección sobre ese titular, no era padre embaraza a una nena a su hija de 12 años, era padre viola a una nena, ¿me explico?
Se decía chica, viola a una chica de 12 años. El padre viola a una nena, una niña, ¿me explico? Claro, Entonces, ¿cómo vos de alguna manera, con utilizar una palabra o utilizar otra, vos podés construir un mundo distinto? Martín Cohn lo aclaraban, a lo mejor no sé si lo tiene en la charla, pero él decía que vos con el lenguaje estás construyendo artificio, estás construyendo un mundo, ¿me explico? Estás construyendo una manera de ver el mundo y esa manera se la vas a transmitir al lector. Y es inevitable, sigo insistiendo con el periodista y te aprovecho vos, ¿es inevitable que el periodista termine en eso o puede evitarlo? No, puede evitarlo, puede ser consciente, me da la sensación a mí, ¿no? Que puede tomar conciencia, decir, bueno, volviendo al principal, si el lenguaje, la utilización del lenguaje es un acto lúcido y voluntario, significa que vos lo pones en marcha, entonces vos decidís qué palabras utilizar, cómo construir ese lenguaje, cómo construir esa noticia, esa información, esa idea que vos querés transmitir. Yo dudo parcialmente de aquel que diga no me di cuenta o se me escapó, me explico, rápidamente, sobre todo aquellos que escriben cotidianamente, tienen el ejercicio de la escritura y saben bien lo que están haciendo. Sí, el que está todos los días trabajando en el diario. Por supuesto, podés leer no sé. Vos podés leer las columnas de Leuco y vos te das cuenta que. Sí, si lees la columna de Leuco estás mal, estás pasando por un mal momento. Sí, es una época de tu vida muy floja. Me parece. Sí, yo no lo recomiendo. Pero viste que hay algunas que son llamativas. Sí. Yo por ahí hasta podría decir la de Morales Solá. Bueno, la de Morales, sí. Pero tienen algún vuelo. Me acordé de Leuco porque hace poco salió una en discusión que estaba inclusive hasta mal escrita, mal redactada, viste, cuando te das cuenta que está mal redactada, que era llamativa. Pero porque el tipo está cegado. Sí, cegado. Sí, absolutamente. No. El otro por lo menos tiene algún vuelo diario, ¿viste? Una oración sale. No importa dónde te parezca, pero hacelo mejor. Sí, sin duda. Rafa, bueno, o sea que esto no se detiene, que faltó Ramos es una anécdota. No, va a ser anecdótico. Sí, nosotros se haga cargo él de por qué faltó. Nosotros a Pablo Ramos obviamente le agradecemos que haya venido la otra vez, en este caso tuvo inconvenientes personales. Claro. Veremos, yo lo decía en forma de chiste desde el principio. Veremos más adelante porque la gente tenía ganas de escucharlo. Claro. Pero bueno, veremos más adelante. Ahora la idea es seguir con este trajín de las personas que vienen y el año que viene organizar un nuevo organigrama, un nuevo ciclo con personas nuevas, con personas que atraviesen y toquen distintos temas a los que veníamos atravesando anteriormente. Lo otro, Rafa, volvés con las charlas de literatura a la gorra. Sí. Yo estuve creo que diste... ¿Tres o cuatro? Eran 3 clases que era un ciclo que se llamaba Matando a Borges. Pero fue hace un par de años, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, ya después cuando empezaste a dar tareas y ya no me gustó. Yo tenía que cumplir tareas, así como Rafa. Y siempre viste que hay botones que te denuncian, porque, vos no las trajiste. Sí, pero están, sí. Sobre todo yo. Vos lo sabés hacer, pero si no sos vos, es alguien que puede. En fin, hay gente muy cercana a vos que no puede llegar a ser. Pero bueno, volvés con eso. Y dio buenos resultados. Yo las que fui, no me acuerdo si fui. Aún no sé que no fui porque, en serio, creo que era porque había que llevar pero fueron muy buenas. Y el resultado fue óptimo, porque hubo gente que se enganchó, o sea, que llevaba las tareas, que armó su deber, tal cual vos se lo habías planteado. ¿Y qué es lo que suponés que vas a encontrar este año? Porque es la primera que das. Sí, este año di un par de talleres, pero bien talleres más íntimos, con 10, 15 personas. Más gente que está dedicada a escribir, y talleres bien de escritura. Bueno, en este caso la idea era abrir un poquito el panorama, volver a abrir el panorama como en algún momento lo habíamos hecho. Tipo como yo. Sí, pero bueno, y la idea es hacer una sola clase en lugar de 3, es hacer una clase, va a ser una clase, digo clase porque va a ser más bien expositiva, no va a haber tarea para aquellos que se preocupan por la tarea. Va
Va a durar 1 hora y media, 2 aproximadamente, va a ser el jueves 23 de agosto y la idea, como la excusa es el amor en la literatura. Sí. La idea es trabajar a lo mejor a partir de algunos textos, conceptos y algunos poemas, hacernos preguntas sobre cómo conseguimos nosotros la realidad y cómo se construye la ficción, digo, qué similitudes hay, hay una relación directa entre la realidad y la ficción latente todo el tiempo, entonces viendo de alguna manera cómo nosotros nos fuimos narrando de alguna manera ciertas narraciones literarias a nosotros mismos y cómo de alguna manera hemos absorbido eso para pensar cómo ahora se plantea en la literatura y ver cómo sobre todo la literatura contemporánea, siempre con la misma idea de difundir un poco la literatura contemporánea, hacernos ciertas preguntas que nos sirvan para preguntarnos cosas a la literatura contemporánea, para en lugar de generarnos nuevas verdades, generar a lo mejor nuevas preguntas, abrir un poco el panorama y pensar básicamente la literatura, compartir un poco un espacio de literatura y la idea va a ser unas clases positivas pero con bastante ida y vuelta, por lo menos así como lo estuve pensando y me parece que va a andar bien, por lo menos por la gente que se fue anotando y el grupo va a estar interesante. Entonces pasamos la grilla. Sábado. 18 de agosto, Cecilia González, a las 5 de la tarde en el Galpón del Arte. 5 de la tarde en el Galpón del Arte, Cecilia González. Exacto. Sábado. Es Cátedra Bailable. Cátedra Bailable. Literatura La Gorra. Jueves 23 de agosto a las 19 horas. También Galpón del Arte. También Galpón del Arte, va en la parte de delante en el bar. Protagonista Rafael Sevilla. En la otra parte sí, lastimosamente. Bueno, Macanudo, muchas gracias. No, gracias a vos, Juan. Muchas gracias. Nos vamos, será hasta el próximo jueves. Chao.